Dentro de la definición y clasificación de la batería de cocina o material móvil de producción culinaria, hablamos específicamente de la norma Gastronorm. Esta denominación, esta nomenclatura, corresponde a la normalización de las dimensiones de los recipientes interiores de los recipientes para las cocciones, para el almacenamiento, para conservar, para refrigerar, para regenerar, utilizados en las cocinas industriales o cocinas profesionales. Estas normas específicas se han ido adoptando por los principales fabricantes europeos de maquinaria industrial y de material móvil para facilitar el uso en las cocinas de este tipo de material, tanto por el material que se utiliza como el equipamiento en el que se utiliza. Desde 1971 se aplica esta norma o se concibe esta norma, dado que la Comisión Suiza de Normalización para la Restauración Colectiva y la Hostelería en general editó esta norma que regulaba esas dimensiones de mesas de trabajo, bandejas, interiores de cámaras frigoríficas, interiores de hornos, es decir, todo el equipamiento que se utiliza en las cocinas profesionales o cocinas industriales. Esta normalización de las dimensiones ha estandarizado un amplio conjunto de transporte de material de cocina, lo que es muy aconsejable utilizar únicamente este equipamiento y este material fabricado según esta norma, porque de esta manera se adapta a futuras evoluciones y también porque, sobre todo, y justificando esta actividad que nos plantea el libro, lo que hace es homogeneizar esas medidas, facilitar mucho el trabajo tanto de compra como de uso posterior del equipamiento y del material que se introduce dentro de ese equipamiento o maquinaria. En esta imagen tenéis las medidas Gastronorm. Hablamos de la medida estándar, que es la medida 1.1, que son 325 milímetros de boca o de ancho, 32,5 centímetros por 530 milímetros o 53 centímetros de longitud. Si hablamos de una 2.1, hace referencia a el doble tamaño. Cuando el número está delante de la barra, diríamos que hace referencia a la amplitud, se amplía la medida Gastronorm, y si el número está detrás de la barra, hace referencia a las tercios, cuartos, mitades, sextos y novenas partes de esa medida Gastronorm. En la medida 2.1 es el doble de boca, el doble de ancho, en lugar de 3,25 son 6,50 y la misma longitud, 530, pasando a ser lo ancho largo y lo largo ancho. Cuando hablamos de cuando hablamos de un medio, es lo mismo de boca, de ancho, 325, pero la longitud es menor, son 265, por tanto también se difiere el largo del ancho. También tenemos 2 tercios, que ocupa 2/3 partes de la medida Gastronorm, 1 tercio, que ocupa una tercera parte de la medida Gastronorm. También tenemos de 1/4, 4 de estos hace una medida Gastronorm, novenos, 9 de estos elementos hacen una medida Gastronorm, y sextos, 6 de estos elementos, que miden 176 milímetros de ancho por la mitad, o sea, con un sexto de 325 de ancho, hace referencia a este 1/6. Y para favorecer un poco la comprensión, voy a poner un vídeo para que veáis efectivamente la parte práctica de esta norma Gastronorm.
comprobado, en este vídeo se ven las distintas formas y tamaños con sus medidas específicas y que adaptan perfectamente en muchísimo equipamiento y en muchísimos elementos de transporte. También es importante decir que cuando hace referencia a la norma Gastronome, solo hace referencia al tamaño, no hace referencia a la profundidad. Y en cuanto a profundidad nos podemos encontrar de distintos grosores, más finas, más gruesas, y eso pues dependerá de nuestro uso y de nuestras aplicaciones posteriores, elegiremos uno u otro. La Gastronorm 1.1 es la unidad de base, como ya hemos dicho, mide de 325 milímetros de ancho o de boca por 530 milímetros de longitud. Ha sustituido a la antigua de 60 por 40, que era de las más utilizadas en el mundo de la cocina, aunque se mantiene, como veremos posteriormente, en el uso de pastelería y panadería. Todo el material que se fabrica con medida Gastronorm es polivalente y se puede utilizar, como ya sabéis, para la preparación, cocción, conservación y transporte, aunque lo conveniente es que el Gastronorm de OPVC sea adaptado o aplicado para la conservación y el transporte incluso. Como ya he dicho, en panadería y pastelería se sigue manteniendo la antigua norma europea de 60 centímetros de longitud por 40 centímetros de ancho. Aquí tenéis también un ejemplo de polivalencia de material Gastronorm, una bandeja Gastronorm 1.1 de un cierto grosor, se puede introducir en el horno, se puede introducir en este equipamiento de refrigeración y conservación y después se puede introducir en esta cubeta isotérmica de transporte vehicular. En cuanto al material de preparación, conservación y almacenamiento, que llamamos también material considerado auxiliar y de apoyo, es fundamental para todo tipo de operaciones preliminares o de preelaboración y también aquellas que se hacen tras la cocción, por ejemplo la conservación al baño María, etc. En este caso vemos, por ejemplo, y hablamos de que el material de preparación, conservación y almacenamiento denominamos el primer punto, lo que llamamos de bags, cubetas o contenedores Gastronorm de acero inoxidable, que valen para, básicamente, enfriar, almacenar, transportar, distribuir, mantener elaboraciones calientes o baño María, también regenerar, es decir, que valen tanto para el hecho de la conservación y también para el hecho de la regeneración y el transporte. Hay distintos modelos, como ya sabéis, de distintos grosores y de distintos tamaños, y hay uno específico que es perforado, que vale para conservar, vale para escurrir, para realizar cocciones en horno a vapor, incluso para descongelar, etc. Aquellas que son iguales, pero en lugar de acero inoxidable de policarbonato, básicamente son para conservar, no valen para cocinar. Es decir, las de acero inoxidable básicamente son para cocinar o para regenerar o para transportar, y también valen para conservar. En cambio, las que son de policarbonato no valen para otra cosa que no sea para conservar o para descongelar, para almacenar durante las preelaboraciones. Tenemos también las bandejas auxiliares de distintos tamaños, de distintas medidas, de plástico normalmente, son las que se utilizan para las preelaboraciones. Los barreños o peroles, que tienen asas normalmente, o pueden ser sin asas, pero normalmente tienen asas y son de base plana, que vale para transportar, depositar materias primas o desperdicios durante la preelaboración, lo que llamamos detritus. Y después tenemos los los boles, que son para, debido a la forma característica, se utilizan principalmente para elaborar salsas emulsionadas y tienen esta forma redondeada en la base, peroles de medio punto. ¿Por qué tienen esta forma redondeada y valen para elaborar salsas emulsionadas? Porque eso genera que se pueda batir y se introduzca, se inocule aire con mayor facilidad. Y el hecho de colocarlas a veces en esas salsas emulsionadas que se hacen al baño María, pues hacen que el contacto del producto con el baño María sea en mayor cantidad de producto. Es decir, si fuera plano no entraría tanto, si es redondeado entra más profundo en el agua del baño María. Luego también tenemos cazos altos o cazos baños María. Se utiliza para mantener en caliente al baño María y a temperaturas superiores a los 65 grados, elaboraciones líquidas o semilíquidas como salsas, cremas, sopas, etc. Se utilizan estos que son altos con una asa y estrechos para que caben más dentro del baño María, que si utilizáramos rondones o si utilizáramos incluso otro tipo de batería de cocina. También es cierto que podemos utilizar distintas medidas Gastronorm para llenar nuestro baño María de distintos equipamientos Gastronorms. Luego tenemos plaqués. Los plaqués son bandejas ovaladas, también se pueden llamar barcos, se pueden llamar también
tiburones, etcétera. Cumplen las mismas funciones que las bandejas auxiliares que hemos visto en el punto 3, aunque también se utilizan para hacer servicios a la rusa o en gueridón. Es decir, el camarero o el personal de sala sirven una mesa auxiliar y desde el plaque hasta los platos que después sirve a la clientela. O también el personal de sala con el plaqué en su mano izquierda y entrando a la mesa por la izquierda del cliente sirve de ese plaque a el plato del propio cliente. Luego tenemos las tablas de corte que permiten realizar todo tipo de cortes racionados, deshuesados, despiezados, etcétera, con una resistencia térmica elevada y de distintos colores dependiendo de la naturaleza de la materia prima que estamos cortando. En este caso, aquí tenéis las imágenes. En el primero las Gastronorm, las bags o bandejas, cubetas Gastronorm de distintos tamaños de acero inoxidable, que ya hemos dicho que vale para cocinar, regenerar y también para conservar. En cambio las del número 2, con tapa o sin tapa, son también de medida Gastronorm, pero valen básicamente para transportar en frío o para conservar. La 3, los distintos tipos de bandejas que ya hemos dicho. La 4, esos barreños, en este caso sin asa, pero sí que es cierto que con la base plana para todo tipo de elaboraciones auxiliares. La 5, el perol de medio punto o el bol redondeado en la base para introducirse bien en el baño María o para fomentar el movimiento y la inoculación de aire en las salsas emulsionadas. La 6, el cazo alto o cazo baño María, donde caben varios dentro del baño María porque son estrechos. La 7, los plaques de distintos tamaños para hacer operaciones de cualquier tipo, transporte, preparación, etc. Y la 8, tablas de corte de distintos colores, dependiendo de la naturaleza del elemento a cortar y siempre fabricadas en PVC, dado que la madera ya hace años que está prohibida por las autoridades sanitarias. Aquí nos pregunta por qué los boles se utilizan principalmente para elaborar salsas emulsionadas. Pues ya hemos dicho por qué, porque se inocula con mayor facilidad el aire en el interior del elemento cuando se está montando o batiendo. Y cita algunos ejemplos de salsas emulsionadas, pues frías podemos hablar de la mahonesa, que es estable, e inestable, por ejemplo, las vinagretas o aderezos. Y las calientes, pues tenemos, por ejemplo, la salsa holandesa, la salsa bearnesa, etcétera.